tasa de mortalidad estandarizada de 9.12. Para aquellos pacientes con síndrome de fatiga crónica y diagnóstico de depresión a lo largo de la vida, no se identificaron diferencias significativas para todas las causas de mortalidad, neoplasias ni suicidio. Sin embargo, de los pacientes con diagnóstico por suicidio, tanto en el análisis multivariado como por suicidio, tanto en el análisis multivariado se identificó una tasa de mortalidad estandarizada de 9.57. La mortalidad por todas las causas y por neoplasias en los pacientes con síndrome de fatiga crónica no fue significativa. Sin embargo, el riesgo para el suicidio fue mayor, siendo este el primer estudio en demostrar este riesgo. Muy bien. ¿Hay alguna duda o pregunta al resumen? Doctor, por favor. Bueno, buenos días. Ya me conocen, yo soy Eric Maya González, residente de segundo año. Me coordina el doctor Alejandro Molina. Y bueno, el tema que nosotros vamos a revisar es síndrome de fatiga crónica. Bueno, para los motivos de esta presentación, dentro del contenido lo que vamos a ver, bueno, pues es una pequeña introducción, algunos antecedentes históricos, cuáles son los criterios para el síndrome de fatiga crónica, algunas bases biológicas de la fatiga y el síndrome de fatiga crónica, cuál es la relación del síndrome de fatiga crónica y la psiquiatría, y bueno, hasta el último vamos a pasar con lo que es el artículo. Bueno, como introducción, bueno, pues la fatiga se encuentra entre el 1 y el 3% de todas las consultas de médicos generales. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de los padecimientos, trastornos o enfermedades, pues tienen siempre un componente de fatiga. Es en extremo difícil definir la fatiga porque se considera dentro de los 10 síntomas fundamentales, pero actualmente se clasifica en lo que serían estos tres componentes. Primero lo que sería un estado, que hablaríamos de una debilidad generalizada, después una propensión a lo que sería el cansancio fácil y por último lo que hablaríamos de lo que es la fatiga mental. A lo largo de la historia también se ha intentado definir la fatiga y los síndromes asociados con la fatiga. En esta primera parte, Brown en 1800 definió lo que es la astenia como el debilitamiento desordenado de lo que serían pues todas las funciones de un cuerpo. Hasta lo que sería 1840, Fabre, un italiano, definió lo que era la dinamia, y que bueno, decía él que la dinamia se acompaña a todas las enfermedades y que bueno, esto era un resultado de la disminución directa de la fuerza vital y de todos los ritmos funcionales de un organismo. Deussen hacia 1869 definió lo que es la postración nerviosa y bueno, así clasificó a todos los trastornos funcionales que presentaban fatiga. Hacia 1899, McDougall, un fisiólogo cardiovascular, definió por primera vez la diferencia entre lo que sería una fatiga objetiva y una subjetiva. Él experimentaba con disminuciones de la precarga y entonces, bueno, así pudo acuñar los términos Ermudung y Mudigkeit. Y hasta el final fue Saville que en 1906 definió lo que era como tal la neurastenia, que bueno, él lo define como pues la fatiga o sensación de fatiga o agotamiento mental, y es una incapacidad para pensar, cansarse con facilidad, un estado de debilidad y agotamiento. Dentro de lo que es propiamente el síndrome de fatiga crónica tenemos tres eventos principales. La primera vez que se definió la fatiga crónica fue en 1948 en Islandia, en Akureyri, y de hecho se le denominó así, síndrome de Islandia. Aquí una serie de jóvenes que se encontraban estudiando empezaron a presentar síntomas atípicos de lo que en ese momento, bueno, era una enfermedad muy prevalente, que era la poliomielitis. Mas, sin embargo, en lugar de encontrar debilidad, lo que presentaban estos pacientes era una fatiga, y esta fatiga, bueno, pues persistía a lo largo del tiempo. Digamos que pasó este brote epidémico y bueno, pues este síndrome de Islandia quedó un poco en el olvido, y no fue hasta 1980 en California, en Estados Unidos, con lo que sería una enfermedad que se denominó Yuppie Flu o Yuppie Disease.
Yuppie viene de Young Urban People y se refería a todas aquellas personas con algún estudio universitario, que, bueno, que eran jóvenes, pero que empezaron a presentar también de manera epidémica lo que sería una fatiga persistente. Hubo pues muchas noticias relacionadas a estos eventos. Se le adjuntaron muchas causas y también pues de repente se consideró que estos pacientes estaban fingiendo. Pero igual, bueno, fue de manera temporal esta noticia y bueno, se terminó. No fue hasta 1990-1991 cuando soldados que acudieron a la guerra del Golfo Pérsico recibieron una gran cantidad de vacunas, bueno, para que pudieran acudir a esta región. Después de regresar hacia lo que es los Estados Unidos, empezaron a presentar un trastorno crónico de fatiga, dolor muscular, problemas cognitivos y algunos presentaban rash y diarrea. Fue a partir de este evento que entonces el estudio de lo que era el síndrome de fatiga crónica empezó a tomar pues mayor interés. Ahora, ¿qué sería pues el síndrome de fatiga crónica? Hice esta tabla para que pudiéramos comparar algunos de los criterios de síndrome de fatiga crónica, porque es interesante un poco ver también cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Los criterios de Oxford se hicieron en 1990, los criterios de 1994 por Fukuda, criterios NICE para lo que fue la década pasada y de la CDC para nuestra época. En todos, obviamente, se considera la fatiga como el síntoma primordial, siendo estas, o la fatiga debería de ser persistente o recurrente. Solamente para la CDC tiene que cumplir los 3 criterios: que sea profunda, que siempre existe un malestar después del ejercicio y que el sueño no sea reparador. Para todos los criterios, la duración tiene que ser de 6 meses al menos, a excepción de los criterios NICE, que tiene que ser más de 4 meses para los adultos y 3 meses para lo que serían los niños. En el reconocimiento de otros síntomas, solamente los criterios Oxford mencionan que pueden presentarse mialgias, alteraciones del ánimo o el sueño. Los criterios NICE manejan 10 síntomas extra, entre los que se encuentran dolor a ganglios linfáticos, dolor muscular, alteraciones del sueño, entre otros. Y para la CDC se tiene que cumplir al menos uno de estos 2, algún grado de deterioro cognitivo o intolerancia ortostática. Por definición, para estos primeros 2, Oxford y Fukuda, deberían de excluirse otras condiciones médicas que pudieran explicar la fatiga, o igual algunos trastornos psiquiátricos que nos pudieran explicar la fatiga. Esto no siendo necesario, pero bueno, pues sí, bastante recomendable para los últimos 2. Hasta el final, bueno, pues durante todo el recorrido histórico y la investigación de la fatiga crónica, hubo muchas teorías. Primero, inicialmente se pensó que el virus de Epstein-Barr o algunos otros virus pudieran implicarse. Hubo algunos estudios que buscaron antígenos en estos pacientes y bueno, pues nunca se pudo encontrar nada. La teoría actual más prevalente sobre la causa de la fatiga crónica versa en deficiencias de lo que serían la inmunidad innata y una sobreactivación de lo que sería la inmunidad adaptativa. Lo que es la inmunidad innata nos habla de aquellas todas respuestas rápidas que puede inducir nuestro cuerpo, es decir, a lo mejor a través de la respuesta linfocitaria de linfocitos NK, podría ser también por la activación de macrófagos, lo que sería el complemento, a través de otros receptores, TOL, NOD, scavenger, y lo que se refiere a la inmunidad adaptativa es aquella respuesta que se ocurre después de una presentación de algún antígeno que se amplificó y que bueno, pues la respuesta ya es más específica. ¿De dónde viene esta teoría? Si yo les comentaba hace rato sobre las vacunas de estos soldados de la guerra del Golfo Pérsico, bueno, pues las vacunas aumentan esta respuesta adaptativa, no favoreciendo lo que es la inmunidad innata. Y ahorita vamos a ver algunos estudios que están en concordancia con esto. En estos 2 estudios se ven deficiencias de inmunidad innata. En este estudio de aquí, los pacientes con síndrome de fatiga crónica presentaban un número de monocitos más bajos que los controles, su índice de fagocitosis era más baja y la expresión de antígenos HLR también era más baja. En este de aquí, los pacientes con fatiga crónica presentaban también una disminución en lo que eran los linfocitos NK y también estos presentaban disminución en el nivel de actividad citolítica.
Una parte muy importante de la inmunidad innata son lo que son los receptores tipo TOL. Para lo que fue 1995, el doctor Lewis y sus colaboradores recibieron el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. El gen TOL inicialmente se descubrió como un gen regulador de lo que es el gen neuroaxial. En las moscas Drosophila, al mutar este gen, presentaban defectos precisamente en lo que sería este eje neuroaxial. Mas, sin embargo, posteriormente empezaron a ver que estas moscas empezaban a morir de infecciones fúngicas. Y bueno, pues de ahí se empezó también a pensar que podrían tener algún rol en lo que sería la inmunología. Existen en los mamíferos alrededor de 10 u 11 receptores TOL diferentes, según la literatura que ven, y estos se les conocen como receptores de reconocimiento de patrones. Es decir, puede haber un microorganismo, bacteria, virus, hongo que tenga una partícula, ya sea un polisacárido, alguna hebra de ADN, etcétera, y este va a ser reconocido inmediatamente por los receptores tipo TOL sin ninguna otra mediación celular o alguna otra sustancia química. A partir de lo que sería el receptor tipo TOL se podrían inducir una serie de respuestas inmunes. Por lo tanto, los receptores tipo TOL forman parte de la inmunidad innata y bueno, permiten detectar la presencia de una infección e inducir respuestas inflamatorias. Como yo les comentaba, los receptores TOL, bueno, son en general 10. 9 de ellos inducen respuestas proinflamatorias y solamente uno, el receptor TOL tipo 3, tiene el efecto contrario, es decir, tiene un efecto inmunomodulador. Esto, bueno, pues ¿qué relevancia tiene para el tema de fatiga crónica? Bueno, en un ensayo clínico doble ciego de 234 pacientes con síndrome de fatiga crónica, se administró un agonista precisamente de este receptor TOL tipo 3 y estos pacientes presentaron una mejoría del 39% en una test de tolerancia al ejercicio, pero de manera más importante, abandonaron el uso de otros fármacos para tratar su fatiga. Anteriormente estos pacientes se trataban con psicoestimulantes, modafinilo, metilfenidato, incluso algunos otros medicamentos y los lograron abandonar y tuvieron una remisión pues sostenida del no usar estos medicamentos. ¿Cómo fue que la psiquiatría se quedó con el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica? Bueno, un autor, Peter Manu, hacia 1990 realizó 2 estudios muy importantes. En el primero, en 135 pacientes con fatiga debilitante, intentó buscar la etiología de estos pacientes. El 7% presentaron trastornos psiquiátricos, 3% otras condiciones médicas, solo 5% presentaron síndrome de fatiga crónica y el 25% tuvieron síntomas insuficientes. Ahora, tras hacer un nuevo estudio con 100 pacientes, ya con los diagnósticos de síndrome de fatiga crónica, buscó cuál era la comorbilidad psiquiátrica, presentando nuevamente una cifra similar. 66% presentaron trastornos psiquiátricos, de los cuales los trastornos del estado de ánimo fueron en 47 pacientes, seguidos de somatización y ansiedad. Solamente de estos 100 pacientes se les encontró en 5 alguna otra condición médica que pudiera explicarlo, pero en 31 no lo pudieron explicar. Ahora, la parte de los receptores tipo TOL es muy importante porque se ha logrado asociar con otros estados, en específico con depresión y suicidio. Este es un estudio de cerebros post-mortem que intentó identificar distintos receptores tipo TOL en lo que era la corteza prefrontal dorsolateral. Se encontró que existía un aumento de lo que eran los receptores TOL tipo 3 y tipo 4. Esta electroforesis en gel pertenece a este estudio y si ven, pudieron dividir en 4 grupos a estos pacientes: controles, personas deprimidas que no se suicidaron, personas no deprimidas que se suicidaron y personas deprimidas que se suicidaron. En general, aquellas personas que se suicidaron expresaron un mayor nivel de estos receptores TOL tipo 3, no hacían los deprimidos que no se suicidaron. Un segundo estudio sí encontró que el aumento de los receptores TOL tipo 4 sí estaba aumentado en lo que son los pacientes deprimidos.
Ahora, este estudio también es interesante porque aquí se midió cómo era la expresión de estos receptores TOL en lo que son células mononucleares de sangres periféricas en pacientes que, bueno, tenían trastorno depresivo mayor y controles, y se les dio tratamiento antidepresivo a lo largo de 4 semanas. En los pacientes deprimidos, los receptores 3, 4, 5, 7, 8 y 9 se encontraban elevados, y tras 4 semanas de tratamiento, estos lograban disminuir. Cuando un paciente no logró la remisión de los síntomas depresivos, fue el receptor TOL tipo 3 el único que continuaba elevado. De hecho, se encontró una asociación entre lo que era la disminución del receptor TOL tipo 3 y este predecía la mejora y la remisión según la escala de Hamilton. Hubiera sido bastante interesante conocer más a fondo este estudio. Aquí en este estudio utilizaron una serie de ISRS, duloxetina, bupropión. Desgraciadamente no hicieron el análisis ni por medicamento ni por grupo farmacológico, pero bueno, hubiera sido bastante interesante ver cuáles eran los medicamentos que más nos podían ayudar a disminuir, sobre todo, bueno, lo que era el receptor TOL tipo 3. Dentro de lo que es el síndrome de fatiga crónica es en extremo difícil conocer datos epidemiológicos. En primer lugar porque, bueno, al haber tantos criterios, al no haber tanta caracterización, al tener bastantes dificultades en el diagnóstico por el abordaje que deben de tener estos pacientes, en cierta forma también al desconocimiento del diagnóstico, pues tener datos epidemiológicos por lo tanto resulta bastante difícil, y el estudiar, bueno, el impacto que pudiera tener. Siempre la fatiga se ha asociado a lo que será una peor calidad de vida y pronóstico para todo lo que sean todos los padecimientos y trastornos. Este es un estudio de 120 adolescentes noruegos con síndrome de fatiga crónica y 39 controles. En esto se demostraron que en un inventario de calidad de vida tenían una disminución de 44 puntos en comparación de los controles. Hay que recordar nada más que este inventario de calidad de vida se mide del 0 al 100, entonces pues 44 es bastante. Otro estudio de lo que sería de la encuesta canadiense de salud comunitaria en 2010 buscaron identificar qué tan afectados estaban estos pacientes a través de 6 indicadores de salud que medían, bueno, pues entre salud física, salud mental, apego al tratamiento, la capacidad para realizar trabajo, etcétera. Y los pacientes con síndrome de fatiga crónica y fibromialgia tenían reportes de 1.2 a 1.9 veces más dificultades o un peor estado de salud en 5 de estos 6 indicadores. Como tal, bueno, y por lo que les comentaba, el tener DALIS o QALYS es bastante difícil. No existen hasta el momento como tal estudios que nos reflejen lo que es la mortalidad propiamente por el síndrome de fatiga crónica, pero sí se han identificado algunos otros riesgos con los cuales o explicaciones por los cuales estos pacientes pues pueden llegar a morir. El primero, habíamos hablado de que tienen deficiencias de una inmunidad innata, pero también una sobreactivación de la inmunidad adaptativa. Al tener deficiencias en la inmunidad innata, estos pacientes son más propensos a lo que es el cáncer y a lo que son las infecciones crónicas, como bueno, ya se había visto en las moscas que se estudiaron. Pero al tener una sobreestimulación de la inmunidad adaptativa, crean un estado proinflamatorio crónico. Esto se ve reflejado, bueno, que en lo que son las vías inflamatorias, oxidativa, nitrosativa, porque tienen mayores niveles de peróxido, oxidación de fosfolípidos, menos antioxidantes, menos ácidos grasos omega 3, más ácidos grasos omega 6 y por lo tanto, pues un mayor riesgo cardiovascular. También son 2 estudios de una corte de 1,201 pacientes con fatiga crónica, y para ellos a lo largo no encontraron pues una mortalidad distinta, pues, siendo igual para todas las causas. Sí encontraron un aumento de la mortalidad para suicidio, pero ninguno de estos pacientes que se suicidó padecía fatiga crónica. Este estudio simplemente fue en pacientes que cursaban únicamente con fatiga crónica por cualquier causa. En otro estudio, pues tampoco no encontraron alguna asociación de la mortalidad con el síndrome de fatiga crónica. Bueno, de aquí que pasamos a lo que sería nuestro artículo. El artículo fue publicado en 2016 en The Lancet, que tiene un factor de impacto de 45.
Las características del estudio, bueno, pues fue una corta retrospectiva, se utilizaron 2.147 pacientes con síndrome de fatiga crónica para lo que sería recabar lo que son los pacientes, se utilizaron referencias de cualquier servicio médico que tuvieran la sospecha del síndrome de fatiga crónica, y estos, bueno, se recibieron en servicios de salud mental del segundo y tercer nivel de atención. El protocolo que tuvieron estos pacientes fue estandarizado, a todos se les realizó una serie de pruebas médicas y también pues una entrevista semiestructurada para lo que sería descartar algún trastorno psiquiátrico. A la hora de buscar y recopilar los pacientes, se utilizó un software especial que buscaba, se llama así General Architecture for Test Engineering o GATE. Aplicación, por así decirlo, lo que hace es buscar en lo que serían las bases de datos o expedientes clínicos, frases diagnósticas o a lo mejor algún o síntomas. Por lo tanto, bueno, así de manera retrospectiva pudieron alcanzar a encontrar todos los pacientes, sobre todo cuando ya tuvieron el análisis de cuáles eran los criterios que estaban utilizando, utilizaron una submuestra de 755 pacientes. 42 cumplían los criterios NICE, 31 el Oxford y 27 los de 1994 o Fukuda. Para que los pacientes pudieran haber sido incluidos en este estudio, tenían que cumplir al menos uno de estos criterios. Comentaba entonces las causas por mortalidad de la fatiga crónica. Bueno, pues siempre se ha asociado a lo que son las infecciones crónicas, pero también pueden haber otras causas, neoplasias y lo que sería, bueno, el suicidio. El cálculo que se utilizó, bueno, pues fue basado en lo que es la mortalidad. Y bueno, pues definiríamos mortalidad como el riesgo de morir por una enfermedad en un área geográfica específica, en un también subgrupo de población. La mortalidad siempre se ha clasificado como un índice de gravedad y riesgo de una enfermedad. La tasa de mortalidad, bueno, siempre se realiza el número de muertes total por el número de personas en la población a la mitad del año. Para lo que es la tasa de mortalidad estandarizada, es la comparación de la mortalidad en distintas poblaciones. Se calcula es el número observado de muertes por año entre el número esperado de muertes al año para esa enfermedad. Ahora, esta es una pequeña gráfica de todos los pacientes que murieron y sus tasas estandarizadas de mortalidad. 17 pacientes fallecieron, 5 por suicidio, 8 por neoplasias, 4 por otras causas, siendo la que tuvo la tasa de mortalidad estandarizada más alta el suicidio. Ahora, vamos a pasar ahorita a algunas gráficas y bueno, estas nos ayudan a ver lo que es la tasa de mortalidad en los distintos grupos de pacientes con síndrome de fatiga crónica de este estudio. Primero lo clasificamos por población general, hombres y mujeres. En la población general, con una tasa de mortalidad únicamente significativa para el suicidio de 6.9, para hombres también el único que fue significativo fue la muerte por suicidio con 4.8 y también para mujeres el suicidio. Ahora, ¿qué pasó conforme a lo que sería el diagnóstico de depresión? Los que tenían depresión y los que no tenían diagnóstico de depresión, en ambos el suicidio, bueno, pues fue la causa más importante de mortalidad. Pero incluso es interesante ver cómo aquellos que tenían diagnóstico de depresión tuvieron una tasa de mortalidad estandarizada más baja que incluso los que no lo tenían. Y es la tasa de mortalidad de los pacientes según esta clasificación, que es el puntaje de deprivación múltiple. El puntaje de deprivación múltiple es una escala que se aplica en Inglaterra para prácticamente medir el nivel socioeconómico, el lugar donde viven, algunos aspectos sociales, hacinamiento, housing. Aquí clasificaron en terciles este puntaje, el más bajo, el medio y el superior. Y bueno, encontramos que solamente igual el suicidio fue implicado con este puntaje de deprivación múltiple, siendo más importante en lo que era el tercio inferior, con una tasa de, 9.
Por último, el artículo también hace un análisis univariado y multivariado de 3 factores de riesgo para suicidio en estos pacientes. Primero la edad, el sexo y luego el diagnóstico de depresión a lo largo de la vida, siendo el único significativo con lo que sería el diagnóstico de depresión a lo largo de la vida con una tasa de 9.6 según, análisis univariado o multivariado. ¿Cuáles fueron las ventajas de este estudio? Bueno, primero el tiempo de observación relativamente largo, que fue de 7 años. Sin embargo, pues pareciera ser que tuvo poco impacto hasta el final por el número bajo de defunciones. Y otra de las ventajas fue la muestra, ya que, estos pacientes ya tenían la evaluación diagnóstica, ya contaban con evaluaciones diagnósticas estandarizadas, incluso muchos de los pacientes ya se encontraban con algún tipo de tratamiento. Dentro de las limitaciones, pues fue... aunque el tamaño de la muestra fue de 2.147 y este es el estudio con pacientes que buscan la mortalidad de fatiga crónica más grande, pues solamente hubo 17 defunciones a lo largo de 17 años, es bastante poco. La muestra pues no es generalizable porque la recolección de esta, aquí eran, si no mal recuerdan, lo que serían referencias. Si el paciente no quería acudir a algún servicio de salud mental, no quería ser evaluado por un psiquiatra o no quería ir, pues realmente entonces era un paciente que se perdía. El otro pues fue también la recolección de la muestra en lo que era la falta de información de alguno de los profesionales de la salud para sospechar o tener el diagnóstico y que pues esto también sesga la muestra. Otra cosa también fue la falta de estandarización de los criterios diagnósticos. Muchas veces al tener 4 distintos tipos de criterios para fatiga crónica, el que algunas personas todavía consideran el diagnóstico de neurastenia o que existan otros diagnósticos donde se asocia la fatiga crónica y lo asocian como otras causas, pues también sesgaba el que pudieran recibir dicho diagnóstico. Como conclusiones, este fue el primer estudio en demostrar un riesgo incrementado en la mortalidad de suicidio en estos pacientes con síndrome de fatiga crónica. El diagnóstico de depresión a lo largo de la vida se consideró como un factor de riesgo independiente para la mortalidad por suicidio. Este estudio cuenta con un importante sesgo por la cantidad de defunciones, a pesar del tiempo de observación de 7 años, y los resultados no son generalizables. Y también hasta el final concluye que la asesoría psiquiátrica es importante en este grupo de pacientes por la posible comorbilidad y riesgo de mortalidad por suicidio, pues que se encontrarían incrementados. Y pues de mi parte pues sería todo por el momento, espero que no los haya aburrido tanto.